Muy buenos días, bienvenidos a Entre Pitones. Estamos aquí hoy con un gran invitado, Vicente Soler Lázaro, maestro, encantado. Buenas tardes. Has tenido muchas facetas dentro del mundo del toro, demasiadas diría yo. Creo que has tocado todos los palos posibles, si no es decir todos. Pero hoy vamos a empezar dándole aspecto a las más llamadas, por así decirlo. Quiero empezar un poquito por tu etapa de novillero. ¿Qué recuerdas de tus inicios antes de tomar alternativa como matador de toros? Bueno, en mi caso, pues un muchacho de Castellón en aquella época, ¿no? En los años 90, últimos de los 80, principios de los 90, no era lo normal en esta tierra, ¿no? Que quisiese ser torero. Sí que fuese aficionado al toro de la calle y bueno, era vocacional la cosa y bueno, yo creo que éramos Almagro, que soy banderillero, eh, Álvaro Meliá, que es bueno, un amigo y en su día fue mozo de espadas, pues bueno, los únicos que nos creíamos que íbamos, que podíamos ser alguien, o bueno, nosotros soñábamos con eso. Lo que ocurre que, bueno, pues de la noche a la mañana sí que es verdad que tanto ya sin caballos, pues bueno, las cosas empezaron a salir bien Ajá. y fue una etapa bonita, dura, la Escuela Taurina de Valencia, la bisoñez, esos sueños, ¿no? No conoces esta profesión o la profesión de los toros. Y bueno, ya cuando llegó el debut con picadores, la verdad que con cierto ambiente, ¿no? A nivel provincial, como hacía mucho tiempo también que en este caso no habían toreros y no había tampoco ningún torero que ilusionase en aquellos momentos, pues bueno, debuté en mi pueblo, era un debut un poco organizado por los míos, y de ahí pues ya piensas quedarte parado a trabajar, pues como todo hijo de vecino, yo era al campo, era coger naranja, como sigo en la agricultura y bueno, pues un buen día, una tarde de Madalena, pues recibo una llamada para al día siguiente pues ir a Castellón y ¿Tú tenías pensado en algún momento que pudieses llegar a tanto como has llegado? Cuando eras novillero, me refiero. aunque peque un poco de pedante a más. Yo ¿Sí? creía que sí, sí. Si no, creo que no hubiese podido llegar a nada. O O sea, eras sea, muy ambicioso. sí, 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 me lo creía y me creía arrogante, era arrogante con mi profesión y arrogante con todo. Yo quería tirar hacia adelante y creía que, sí, sí, lo de matador de toros, aparte que tenía un amigo, no lo tengo ahora porque falleció hace poco, pero yo recuerdo en comentarios nuestros, ¿no? Y que yo marcaba los años. Decía, voy a estar 2 años sin caballos, voy a estar 2 años con caballos y O sea, ya lo como, tenías todo incluso medido. sí, incluso como tenía una edad ya también, pues bueno, un poco quizás avanzada, ¿no? Para lo que se dice o se decía o se creía, los toreros tenían que ser jóvenes, luego se demuestra que es lo contrario. Entonces debía avanzar los plazos, ¿no? Para entrar dentro de esas edades. Y poco más o menos fue como yo lo predije. Sí, fueron 3 temporadas sin caballos, 3 temporadas con caballos y la alternativa, y ¿qué te voy a decir? Pues antes de cortar 4 orejas en Castellón en mi primera tarde, yo había salido ya 20 veces en Castellón a hombros. Ya lo tenías En más mis comido que nada. entrenamientos, Sí. era una cosa cotidiana, ¿no? Eso, yo sabía que cuando me llegara la ocasión, ya te digo, era tan arrogante y tan inconsciente que tenía claro que iba a suceder. Y bueno, en ese momento fue un hito a nivel de la provincia muy importante, ¿no? Porque bueno, era llegar allí, Canal Nou, la televisión, en los medios de comunicación no es lo mismo que ahora, ¿no? Y un chaval que venía a sustituir a Rivera Ordóñez, que bueno, en mi pueblo era más famoso mi padre, por ejemplo, pues a lo mejor que yo, ¿no? Y bueno, no se podía esperar nunca aquello. Yo sí que lo tenía claro, de hecho, por la mañana fui al sorteo, bueno, yo andaba por la plaza de Toros de Castellón como si fuese a coger naranja y estaba en el bar antes haciéndome el café. Lo veía claro. Lo veías ya como algo normal Y para ti. bueno, y luego se juntaron todas las circunstancias, como es normal, para que fuese una tarde, pues bueno, que de ahí a muchas tardes buenas, otras regulares, otras malas, pero sí que, bueno, ya una constancia de colocarme pues con 25 novilladas, con picados la primera temporada, la segunda lo mismo, la última toreé menos, pero sí que es verdad que fui 3 tardes a Valencia, fui 2 tardes a Barcelona, 2 tardes en Castellón, o sea, fue una temporada más estrecha de contratos, fui a Madrid, pero bueno, sí que es verdad que fueron y la verdad que
puntuando, ¿no? No quiero decir tampoco triunfos, ¿no? Pues sí, salí a hombros en Barcelona, corté orejas en Valencia, salí a hombros en Castellón, corté una oreja en Nimes a una novillada de Llonet, pero ya fue una temporada, pues eso, ¿no? Que se preparaba la alternativa y llegaba con fuerza. Sí, llegaba con fuerza a tomar una alternativa bonita en la feria con categoría y hasta ahí, sí, claro. Ahora que lo has destacado, me gustaría sacar a relucir tu tarde en las ventas. ¿Cómo lo recuerdas? Porque es algo que Yo, no todos fíjate, los toreros tienen. sí, doy, por ejemplo, yo les doy mucho mérito, ¿no? A los chavales porque van, o a los toreros porque van muy nuevos, ¿no? Con esas cachonovilladas y esa presión, ¿no? Y la verdad es que tienen una capacidad bárbara, ¿no? Ya de momento de resolver. Luego triunfar en Madrid es muy difícil no siempre triunfan los que tienen que triunfar, pero no siempre triunfan los mejores. Pues bueno, pero yo sí que es verdad, yo llegaba con más de 40 novilladas ya, bueno, pues había pasado por Valencia, por Barcelona, por Castellón, tardes de mucha presión, y te diría que es de las tardes para mí más cómoda, no diría la palabra, pero sí que más a gusto, ¿no? Que me encontré muy a gusto, muy torero, no costándote hacer las cosas, ¿no? Ya te digo, llegaba rodado y creo que llegaba mentalizado a Madrid. Y luego, pues bueno, tuve una tarde, fue una tarde digna, ¿no? La verdad, con la novia de Rocío de la Cámara. Y sin más, pues bueno, paso por Madrid, te curte, ya te da, ya te digo, yo creo que fue. De ahí maté 6 novillos en Burriana y ya en marzo la alternativa ya estaba ahí. No lo disfruté, palabra disfrutar, a mí no me gusta usarla en el toro. Lo saboreé, lo paladeé todo, desde el principio, desde la noche sin dormir. Sí, lo disfruté, lo viví. ¿Qué nos puedes contar sobre tu alternativa? Bueno, mi alternativa en un principio fue accidentada y digamos la que no se produjo, ¿no? Yo estaba anunciado un día 2 de marzo del 97, ¿no? Con Ortega Cano y José Tomás. Y bueno, pues ya está, pues toda la preparación, todo el invierno para la alternativa y la noche antes o 2 noches antes yo estaba concentrado en Torrechiva, aquí en un pueblo que lo conoceréis, arriba de Honda, y bueno, pues vinieron, me acuerdo, mi cuñado fue y un amigo vinieron y me dijeron, bájate que al final la huelga de banderilleros va hacia adelante y no tomas la alternativa. Pues imagínate, ¿no? La hostia es grande, pero bueno, luego la vida te enseña que aquello llegó, se cruzaron unas personas que hicieron mucho. Bueno, también querría decir, ¿no? Es bonito también, ¿no? Lo conseguido porque, bueno, ahí se produjo un movimiento, se suspende la alternativa, la siguiente de la feria que era el lunes, que es la de Rejones también, y luego mueve la feria. El mismo día en Olivenza estaba tomando la alternativa mi compañero Antonio Ferrera porque era una plaza de tercera, las huelgas solo afectaban a plazas de segunda y primera. Bueno, pues allí se rompe un poco la cosa. Luego hubieron 3 personas que fueron fundamentales en mi alternativa, que fue la más importante, fue don Carlos Fabra, y luego fue Fernando Fernández Román y Simón Casas, ¿no? Don Carlos los reunió a ellos dos y pues, se dijo poco más o menos, ¿no? Oye, yo pongo Castellón, ¿no? Que era Fabra, Simón ponía la empresa que era y para que el de Burriana tome la alternativa y Televisión Española. Y imagínate, pues bueno, que se cambia la fecha, pero viene el 19 de marzo y televisada por Televisión Española. ¿Qué más? La hostia, ¿no? Por eso a veces, pues no es mal que por bien no venga, ¿no? Que jodido me quedé, pero luego qué bien me vino. Y de ahí, pues bueno, pues, empieza la etapa de matador de toros, una etapa corta, en festejos y en temporadas, ¿no? Pues fueron 26 corridas de toros, creo, así. Pero sí que es verdad bueno, así como te decía que en un primer momento tenía claro que iba a ser más que matador de toros, comprendí en aquel corto tiempo, ¿no? Comprendí que yo no estaba dispuesto a dar todo lo que me pedía la profesión, que claro, lo más difícil es la vida. Y entendí pues que bueno que habían otros caminos dentro del mundo del toro porque bueno, tenía aficiones, ¿no? Tenía inquietudes, sabía que me venía una época mala de estar parado porque pues la última corrida de toros
no salieron las cosas bien, mal tampoco, ¿no? Una corrida de toros de cuadri muy dura y tal, y bueno, yo sabía que me tocaba el banquillo, era normal. Sí. Había ido ya 4 ferias seguidas, había salido a hombros, entre otras cosas, había compartido cartel con Curro Romero, por ejemplo, y con el maestro Curro Romero, con el Juli, con el maestro David Amiura, con el maestro, con el Tato, con el maestro Antonio Ferrera, con el maestro Oscar Igares, no sé, bueno, bastantes corridas de toros, beneficencias también, pero ya te digo, no sé, en aquel momento yo pensé que no me valía, no me compensaba todo el esfuerzo que tenía que hacer, estar en la nevera, tenía una familia, tenía un hijo también, pero bueno, nunca he achacado nada a cosas, digamos, que fueran foráneas, no del toro, sino la profesión. Empezaba a conocerla, creo que bien. Yo creo que mi profesión la conozco bien. ¿Fue muy fácil, a lo mejor al principio, o lo considerabas tú muy fácil al principio, y luego viste notando que se te hacían las cosas un poco más difíciles? No, esto es como todo. Las hostias tú sabes lo que duelen cuando te las dan. Sí, sí, totalmente. Las balas sabes que matan cuando te pegan un tiro y es de verdad, ¿no? Pues aquí cuando las bombas son de verdad, pues te pueden hacer cambiar muchas cosas. Bueno, ya. Sobre todo también porque tenía la metodología de marcarme. No eran ídolos, porque ídolos la verdad que en esta vida he tenido muy pocos. Pero sí que me marcaba unos señores que tenían una capacidad bárbara, sin tener aptitudes, tenían actitud, tenían unas condiciones y una ambición muy grande, sin ya te digo, sin tener lo otro, no lo natural, lo que te lo da la naturaleza, que ya naces con eso. Y quizás también eso, ¿no? El ver que aquellos hombres estaban abriéndose camino y que lo que les estaba costando a ellos, pues quizás me hizo valorar y decir, oye, ya tengo más dudas, ¿no? Si puedo llegar algún día a llegar a poder hacer esos esfuerzos, ¿no? Sí. También te digo una cosa, luego pasado el tiempo me he dado cuenta que esto es una profesión y a veces hay que tener paciencia, pero bueno, El tiempo también pasa cosas. Es como todo en la vida, ¿no? Luego ves la evolución de otros compañeros, ves la evolución, bueno, vas aprendiendo lo que es el toreo, ¿no? El toreo es un oficio, el que hoy es menos capaz, mañana es más, el que hoy es más, luego pues se le atraganta un poco esto, ¿no? Sí. Pero ya te digo, no, sin ningún rencor. Yo siempre digo una cosa, eso se lo escuché yo al maestro Turia de Valencia, que era el director de la Escuela Torera de Valencia, que le hice una entrevista en Entendido Acero y recuerdo cuando le dijeron, bueno, ¿y usted, habiendo sido una figura de los novilleros, habiendo cortado tantas orejas, triunfado en Madrid, cómo no llegó ni a tomar la alternativa? Y aquel hombre respondió, Francisco Barrios el Turia, yo tenía un equipaje donde había unas maletas, pero faltaban otras. Pues bueno, pues eso, poco más o menos. Como matador de toros, ¿qué tardes sacarías a relucir o dirías que estuviste más orgulloso de unas que de otras? Pues fíjate, yo orgulloso de las que a lo mejor peor he estado y lo he pasado más mal. ¿Y eso? Pues porque el esfuerzo ha tenido que ser el doble. Sublime y bueno, yo dentro de las 5 temporadas que estuve y dentro de esas corridas de toros, pues hubo corridas de toros, fíjate, cuando yo me dejo los toros es cuando mejor empiezo a afrontar las tardes porque ya empezabas, pues oye, a tener ese sí, el toro, aparte de un oficio, te tiene que dar un sitio y el sitio se adquiere estando delante de ellos, ¿no? Pues entonces ya te digo, las tardes que no había motivación delante del toro, estar sin un porqué es una cosa muy, muy difícil. Pero bueno, como tardes bonitas, pues oye, pues por ejemplo, el día de la alternativa, pues era el día que es, no hubo un triunfo grande, pero bueno, hubo una superación, Curro Romero y el Juli, pues salir a hombros con el maestro Julián, pero sobre todo torear con Curro Romero, no sé, es que las corridas de toros, Valencia, una tarde de Valencia para mí fue muy importante, con el maestro Víctor Manuel Blázquez y Manolo Carrión, Barcelona, por ejemplo, también, eran plazas de toros que eran importantes y sí que es verdad que, bueno, dentro de las limitaciones que cada profesional tiene y cada torero tiene, en esas plazas de toros yo andaba mejor, el esfuerzo me costaba mucho menos, el toro al final no importa el volumen, pero el marco sí, ¿no? Y el pensar de que aquello te puede dar, pues te facilitaba el esfuerzo. Luego, pues habían en otros momentos, el peor momento, por ejemplo, para mí fue ir a Perú. Hubo un antes y un después, ¿no? Allí llegar allí, aquello hace 30 años, a Chota, hoy es una feria, vamos, que van las figuras del toreo. Pero bueno, entonces, pues íbamos los que íbamos y aparte
los medios para viajar no estaban igual, de transporte no Claro. estaban como están ahora allí. Bueno, tu guagua, tu selva, llegar allí, aquella historia me enseñó también que no volví a América, vamos, eso lo tenía claro, ya por el huevo de Colón. ¿Cuáles son los animales que hayas considerado que hayan marcado, por ejemplo, tanto tu trayectoria como matador de toros, como por ejemplo, animales que te hayan significado mucho en la plaza, dentro del ruedo? Mira, yo creo que para llegar a tener esas sensaciones, ¿no? De que un toro de verdad te ponga en el sitio, te dé esa cuerda, yo creo que hay que torear más, ¿no? Yo quizás pues no llegué no llegas a un 40% a lo mejor de la capacidad que tiene una persona. Entonces es difícil, ¿no? Pero bueno, lo que he dicho, Valencia, un toro de Valencia, recuerdo un toro de Valencia con la mano izquierda, aquel toro es de los momentos que dices, hostia, me parece que puedo ser torero, me parece, ¿no? Es de los toros que más. Luego, pues ya te digo, el toro que le corté las 2 orejas en Castellón, en su faena en conjunto, aquella tarde en su faena en conjunto, torear con este señor que era un perro de presa siendo un chiquillo, porque era un chiquillo, no tenía ni barba pues fue una tarde bonita, ¿no? El decir, oye, yo he salido a competir, yo con mis armas, con mi toreo, pues bueno, yo era un torero pues muy mediterráneo, ¿no? Pues como podía ser el maestro Osoro, el maestro Paquirri, y bueno, con mis armas competir, pues de las tardes que son bonitas. De novillero recuerdo una novillada muy fuerte en Besier. Son cosas que en el toreo te van pasando y te vienen sobre todo cuando tienes dudas, ¿no? Los toreros tenemos dudas que somos tan mentirosos que las escondemos y no las enseñamos, ¿no? Tienes que tener una persona a tu lado que te conozca mucho y que sepa mucho de esto, ¿no? Para que te tire y decir, oye, que esto también les ha pasado a todos, que no, estos... Y ya te digo, momentos que sí, que lo pasas bien o mal. Se me ha ido el santo al cielo. ¿Cómo y por qué dejaste de torear? ¿En qué momento dijiste, me tengo que plantear dejarlo? Creo que ya llegado al final de la trayectoria de matador de toros. Yo, yo no creo que lo madurara. Yo fue en Burriana, fíjate, maté una corrida de toros en Burriana con el cordobés y con el maestro Díaz y con el maestro Alberto Ramírez. Yo tampoco no soy una persona de darle muchas vueltas a las cosas, ni de decir adiós cuando no me interesa una cosa, cierro la puerta, no vuelvo y ya está. Yo creo que fue así, ni más ni menos también. Llegué al hotel, esa tarde, fíjate, había superado algunas cosas, incluso había hecho cosas que no las había hecho en otro momento delante de los toros, pero que me pesaba mucho el estar en el banquillo y el saber que la próxima corrida de toros que me iba a poner delante era una de Miura, una de Pala, una de Victorino, y ahí era donde tenía que estar mi futuro. Y bueno, ya te digo, como ya estaba en otras cosas también, yo desde los comienzos ya andaba con mis historias como empresario, taurino y tal. Otras facetas también del Pues toro. bueno, salté enseguida, la verdad que Sí. no lo tuve difícil y empecé enseguida de ya. También has tenido, aparte de otras facetas, ha habido una que no... Bueno, algunos toros sí que pueden decirla, pero no la mayoría. ¿Cómo se debe ser padre de un matador de toros? Pues hombre, son retos que te marca la vida, aunque te los esperas, a ver si me entiendes, ¿no? Pues tienes un varón, con una mujer te lo esperarías menos, ¿no? Pero bueno, podía ser. Pero claro, Vicente también se crió también, pues oye, dentro de una ganadería, entonces nosotros estábamos pues muy metidos en el mundo del toro y bueno, sí, con Vicente no fue nunca un juego porque era lo mismo, pues era cuando empezó Vicente, pues en poco tiempo yo tenía claro que si lo respetaban los animales iba a ser matador de toros. No sé si era fácil o difícil, ¿no? Pero tú más o menos ya lo tenías claro. Lo tenía claro, entonces pues ya imagínate, ¿no? Ya te preparas, ¿no? Para lo que te viene. Padeces mucho sin caballos, pero no es nada para lo que luego te toca con caballos. Y como padre muy mal. Muy mal, te quita esos años, bueno, esos momentos que tú estás viviendo en la profesión. Yo encima, pues bueno, yo como apoderado de él, como profesor de él, lo vivía todo, tenía que ser la mano que lavaba y la mano que azotaba, ¿no? Entonces era complicado, te quita parte de convivencia, padre y hijo, porque esta profesión, entre otras cosas, si algo tiene de mucha disciplina y de mucha liturgia.
pues te pierdes. Sí, en unos años Vicente era precoz, era un muchacho que empezó muy bien y muy pronto, y entonces pues sí. Pero bueno, son cosas que al final, ahora por ejemplo cuando veo los padres, ¿no? Casi todos han sido compañeros de profesión también conmigo y son de mi época y tal, que tienen un hijo torero, pues digo, yo no sé cómo lo aguantan, y claro, hago así, digo, hostia, yo también lo aguanté. Luego, aparte, has tenido facetas como empresario, ganadero, apoderado. Entrando en la de ganadero, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo iniciaste esa faceta, como dijiste, a la ganadería? Vamos a lanzarnos. Yo, mira, fíjate, te voy a contar una anécdota, y es muy personal porque es familiar. Dicen que las madres son las que mejor nos conocen, ¿no? Sí. Yo me dejo los toros, bueno, pues sigo como empresario pequeño empresario, pero sí que empiezo a disfrutar lo bonito de la profesión, ¿no? En mi tierra, casi todas las plazas, ¿no? Y, bueno, vas teniendo. Pero lo de ganadero lo tenía más lejos, ¿no? Tenías que tener finca, tenías que tener tal cual. Bueno, llega un momento que me pongo en el tema del cebadero con los toros cerdiles. La cosa va bien, bueno, se monta una sociedad y ahí compramos una ganadería, ¿no? Pablo, Julián, Quino, yo compramos la ganadería, que eran los que andábamos en la sociedad. Y recuerdo que cuando llego a casa y le digo a mi madre que había comprado una ganadería, mi madre, pues, como se lo dije, me respondió, ya eres lo que querías. Y yo, mi vocación ha sido siempre los animales. Yo ha sido siempre los animales. Otra cosa que estaba esa segunda vocación, que era verdad que era el querer ser torero. Yo iba por las calles ya de muy jovencito y ya tenía, pues bueno, mis partidarios como recortador, ¿no? Y era un crío. Pero sí que es verdad que mi vocación es hoy y sigo viviendo en el campo. No tengo toros, pero tengo ovejas, la vocación son los animales, me viene por genética, me decía mi padre, por mi bisabuelo. Y luego el no mantener, pues bueno, aquí en el 2010 se pasó un bache económico muy fuerte y nosotros éramos una sociedad también. Bueno, aquello se rompió. Y a partir de ahí, pues tampoco ya no busqué que fuera repetitivo, porque entre otras cosas en esta zona hay que darle mucha importancia a los ganaderos que hay, porque cuando no hay fincas ganaderas grandes, no digo que no sean buenas estas y no tengan condiciones, los hombres las tienen acondicionadas muy bien para la extensión que tienen, pero no es un terreno de ganaderías, ¿no? O sea, de fincas, ya no de ganadería sí, pero de fincas ganaderas no. Entonces tiene mucho mérito y se padece mucho. Entonces te digo, luego tampoco no pensé nunca en rehacer una etapa más de mi vida. Soy una persona también, ¿no?, que entiendo que la vida es un libro y bueno, y se van cerrando capítulos y abriendo otros, ¿no? Sí. Unos tienen más capítulos en el libro, otros tienen menos, según, pues eso, al final son las inquietudes que uno tenga, ¿no? Te despiertan a veces, oye, pero ahora quiero tocar la guitarra, pues vamos a tocar la guitarra. Vamos a tocar la guitarra, sí, ¿no? es lo que toca. Tanto como ganadero como luego también facetas en los ruedos. Se habla mucho, hemos hablado muchísimas veces de que el toro lógicamente ha ido evolucionando. Tú que has tocado tanto la ganadería como luego también los ruedos, ¿de qué manera consideras que ha evolucionado el toro de Lidia? Hombre, el toro de Lidia evoluciona en la historia de la tauromaquia, ¿no? Y en la historia de la sociedad y la historia de la vida. No es que ha evolucionado ahora en 25 años, pues bueno, quizás nos tendríamos que remontar un poquito más para que se notase un poco más. El toro de los 80 no era como el toro de hoy, No, claro. pero es que el toro de los 50 menos aún. Entonces el toro al final yo creo que se ha ido perfeccionando como las personas hoy somos más altos, más guapos, ¿no? Quizás tenemos más destreza en las cosas, ¿no? Porque por genéticas ya nacemos más enseñados y luego tenemos más medios, ¿no? Pues el toro al final es lo mismo, al toro se le aportan unos medios, se le aportan unos conocimientos, ¿no? Porque el ganadero va aprendiendo, van viendo lo que se puede alcanzar con un toro. Estos hombres son también muy trabajadores, muy constantes, con la genética, con tal, y con ellos evoluciona el torero. Esto es una cosa que ha ido. El torero ha evolucionado porque toreando, por ejemplo, como se toreaba en los años 50, pues al toro de hoy no se le podría hacer. No digo que los toreros de antes no pudieran con estos toros, que podrían igual, pero sí que es verdad que se toreaba de otras maneras. No era la misma forma, Era otras formas, el toro era más exigente en otras formas. Claro.
Vamos a llegar ahora a la etapa que yo creo que es para, sobre todo la generación taurina, luego de lo que es Castellón, la más importante. Como maestro de jóvenes novilleros, ¿cómo valoras tu primera experiencia? Porque de las dos que tuviste en la escuela, ¿cómo valoras la primera experiencia que tú tuviste en la escuela? Pues mira, el tema de la docencia en la tauromaquia creo que serán todo. Lo que para mí lo más importante es lo aprendido, no lo enseñado. ¿No? El que me ha dado la oportunidad de viajar, de ver muchos toros, de ver muchos muchachos, muchachas, personalidades diferentes, la capacidad, el aprender tú también de exigir, cómo exigirte. No sé, como era una cosa que yo lo hacía por naturaleza, porque yo empecé en la escuela taurina, no lo he hecho nunca por dinero. O sea, ahí están las nóminas, tampoco, no, esto es muy fácil de tal. No, no lo he hecho por dinero. Yo quizás tuve dos hombres, que fueron los más importantes, tres hombres, pero bueno, dos sobre todo, que aquellos hombres tenían también, creo que tanta afición a enseñar, que fue el maestro Rafaelillo y el maestro Mariano de la Viña, junto con Juan Manuel, que yo creo que me la transmitieron, porque Rafaelillo era un hombre, venía de Barcelona, venía de la escuela de Joaquín Bernadó, de esa escuela antigua, de esa escuela de los 80 festejos que se daban en la Monumental de Barcelona, de la capital taurina. Era una capital ya, tenían todos los medios, no sé, el haber estado con estos señores, pues a mí sí que es verdad que me despertó pues esa inquietud, ¿no? Por adentrarte, ¿no? Esto cómo se corrige, esto no, esto no. Luego, pues, de ahí sí que es verdad, vas mirando y vas viendo, ves muchos vídeos, escuchas a muchas personas, diferentemente, ¿no? Del estatus que tengan, y te das cuenta el día de hoy que dices, bueno, y sé lo que sé, tampoco nos que falta mucho aún. ¿Qué es lo que te hizo volver a una segunda etapa de la escuela? Bueno, yo la escuela en un primer momento la dejo por unas diferencias con la dirección de la escuela y al mismo tiempo también porque el trabajo me absorbía. Yo Sí. no podía... De hecho, yo sí que dejo la escuela como profesor, pero sigo colaborando muchísimo y, o sea, muchísimo y lo mismo, demostrable, ¿no? Porque claro, todos los festejos que hacías, pues todos iban a parar a la escuela, Sí. ¿vale? Entonces la escuela, no sé ahora cómo andará el tema de las subvenciones o las ayudas y tal, no habían ayudas, ni mucho menos. Como mucho te ponían las cuadrillas y ya está, pero yo pues bueno, pues fui empresario de Benasal y lo toreaba la escuela y los intercambios se los daba para la escuela, que los aprovechase la escuela. En ese aspecto no aprovechaba tampoco nada para mí. Pues debutar con picadores, pues no sé, pues le dio el debut con picadores la empresa a Vicente Prades, creo, a Alejandro Rodríguez, a Miguel Calpe. No sé, intentabas tú salir beneficiado porque eran hombres de la tierra, pero a la par le estabas haciendo también un bien Estás dando favor también. un favor, era mutuo, Sí, yo sí. tampoco lo quiero decir, pero sí un bien, ¿no? Y lo hacías, siempre lo he hecho a gusto, ¿no? Luego te das cuenta que aquello forma ya parte de un trozo, ¿no? De tu ser, ¿no? De tu vida, Sí. de tu manera de ser, el estar pendiente de los chavales, el estar pendiente de todo, que tengan seguridad, que se arrimen a este que le pasa, al otro que no sé qué, los padres que... Pues bueno, forma parte de tu vida al final. ¿A qué se debió su salida, habiendo hecho debutar a novilleros con caballos y a matadores de toros? En mi primera vez, la que te digo, yo me voy porque tengo mucho trabajo y sigo. La segunda vez, la escuela ha tenido en su organigrama, en el tema del profesorado, tuvo una primera parte que nosotros éramos funcionarios. ¿Vale? Entonces salían unos pliegos, unos condicionantes, ¿no? Donde se valoraban las actitudes y aptitudes que pudiera tener un torero, ¿no? Y esto se puntuaba, ¿no? Yo entonces recuerdo que en aquella primera, pues una de las cosas que me daba ventaja era que yo era un matador de toros banderillero. Fíjate qué simpleza, ¿no? Pero bueno, en una escuela, pues bueno, que haya un matador de toros que encima sea banderillero, pues bueno. Ahora completo. no, ahora es una licitación a dinero
bueno, ahora antes, cuando yo, creo que hace 6 años, ¿no? Cuando yo me presento a la licitación, no gano, gana otro señor, porque hace una licitación pues más baja que la mía, ya está, las cosas de la administración, esto tampoco no es poner ningún pero. Yo sí que es verdad que había peleado mucho para ponerlo en dignidad, que los honorarios de la escuela fueran dignos, que no estuviéramos por chabola tirada cuando pues habían otros que se los llevaban y no eran profesionales, ¿no? Pues aquí había que repartirlo también. Sí. Para todos. Y ya te digo, la licitación sale, bueno, pues uno la hace la baja y ya está. Y ahora mismo, pues bueno, conforme está la licitación, esta nueva licitación, pues bueno, se ha hecho una licitación para que no nos podamos presentar nadie, para entregársela al profesor que está, y tampoco no da más juego, ¿no? No te dan cuerda a subir al ring, tú no puedes boxear. Actualmente las escuelas taurinas están creciendo una barbaridad porque vemos que hay más joven dentro de la fiesta. ¿Consideras que, por así decirlo, se están, digamos, enseñando bien a los chavales, que salen bien preparados de la escuela? Sí, las escuelas son fundamental. Son fundamental, los toreros hoy salen muy preparados. Ahora mismo tenemos una generación de novilleros con caballos extraordinaria. Tenemos una generación de novilleros sin caballos que apunta también que van a mantener el nivel. Yo creo que ha habido gente muy buena. Sí que me gustaría apuntar algo, ¿no? Por los nuevos movimientos que hay. Esta pregunta, a lo mejor, si me la hicieras de aquí 10 años, yo creo que no va a ser igual. No será igual. La gente que ha trabajado en las escuelas era gente muy vocacional, porque entre otras cosas era una profesión, era una faceta romántica. Aquello era romántico. Hoy en día está evolucionando el tema administrativo, el tema legislativo, por temas políticos, y entonces, conforme, como lo que yo te estaba diciendo, vamos al más barato, ¿vale? Vamos a la licitación más barata. Yo, por lo que estoy viendo ahora, movimientos de ahora, pues por ejemplo, en Badajoz, el maestro Luis Reina, que es el maestro que habrá influido en más novilleros para que luego sean matadores de toros y muchos figuras del toreo, entra una licitación, entra una empresa nueva, no, como es normal, no es lo que te dicen ni lo que sale ahí, pero es lo lógico, no le aporta Sí. el sueldo que él quiere o las condiciones que él quiere, no entra, a tomar por saco. ¿Quién va a entrar? El más barato. ¿Vale? Este es el movimiento que ahora se aprecia en las escuelas. Castellón mismo, lo digo, Castellón tiene una coletilla en la licitación que si no has confirmado la alternativa en Madrid, no te puedes presentar a la licitación. Eso, que se lo digas, eso es de risa. Eso es un pucherazo donde lo quieras ver, ¿no? Pero bueno, son políticos y al final tampoco no están descubriendo nada. Pero por las mismas, ahora por ejemplo ha pasado, y por eso te digo que la evolución de los toros vamos a verla en unos años. Llega a Madrid y anuncian que una muchacha, oye, que quede claro que le tengo un cariño especial, que la he visto crecer como torero, que una calidad de persona humana, tanto él, ella como su hermano, que los dos son toreros, extraordinaria, de una educación, de una capacidad delante de los animales, el trato con mi persona, solo puedo decir que ha sido también muy cariñoso siempre. Sí, va a entrar de profesor a la Escuela Taurina de Madrid, ¿vale? Perfecto. Pero hay que pensar que detrás de esto hay otros señores que podrían aportar mucho más, pero es por lógica. Es por edad, por historia, por vivencias, que pueden aportar mucho más. Esto no es un cachondeo. La tauromaquia no es un cachondeo. La tauromaquia, si estamos buscando el mejor entrenador de tenis para el mejor, en la tauromaquia hay que buscar a los mejores para hacer los mejores. Entonces yo creo que debido a este movimiento que hay ahora, los políticos, oye, pues si os dais cuenta, están mucho detrás del toro, lo hacen bien. No, los políticos, mira, bien no pueden hacer, porque cuando tú sientas a un político de un color, el otro por regla general va a estar en contra. Claro.
Entonces, pues oye, el político tiene que estar en su localidad, arriba, ¿no? Como está el rey en la beneficencia está en su palco, y si va de propio, que va de aficionado, está arriba los timbales. Pues esto yo creo que debería ser igual, ¿no? El callejón, el brindis, el tal igual. Creo que esto va a evolucionar, que no tienen en cuenta la opinión del profesional, y ahí se va a subir al carro, claro, el primer interesado. O sea, lo que está claro es que si se puede ver, oye, el primero que ha saltado ha sido, por ejemplo, el maestro Luis Reina, no le dan salta, pero es que le tienen que dar sus condiciones. Es que estamos hablando de un top 10 en el profesorado. Esto a lo mejor los que legislan, eso no lo saben, ¿no? Claro. Y esto, mientras produzca un duro para segundos, les va a importar. El día que no produzca un duro para segundos, no les va a importar. Entonces, los que creo que nos tenemos que preocupar somos nosotros. Por la evolución de la fiesta, básicamente. Claro, hombre, claro. Pues nada, maestro, ha sido un placer tenerte en el programa. Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Y antes de terminar, nos gustaría mandar un mensaje de fuerza y de ánimo a familiares y amigos de José L., gran banderillero de nuestra tierra y del toro. Y poco más. Pues nada, mira, sobre todo hoy lo más importante, ¿no? Es lo que acabas de decir, ¿no? Se ha ido un compañero, se ha ido un amigo, y bueno, la vida es así, por eso a veces, pues, la pelota debe de rodar y tampoco no complicarnos la vida. De aquí es lo mismo, ¿no? Mandarle un abrazo a todos los que lo querían, que son muchísimos, porque era un tipo extraordinario, un torero excelente, una persona muy familiar, muy querida, y que esto es una mierda y no es justo, y se nos ha llevado a José. Eso sí. A ustedes muchas gracias y les esperamos en el próximo programa.